Hola patriotas, bienvenidos a este nuevo encuentro de los Patriotas Furiosos. En algunas oportunidades yo siempre hago aclaraciones, ¿no es así?, de comentarios que se han expresado en los programas anteriores. Por ejemplo, en relación al programa del día de ayer, donde tocamos el tema del senador Navarro y de que estaba promoviendo un recurso de protección, ¿no es así?, en contra del gobierno de Chile, específicamente por las medidas sanitarias que dejaban fuera, por ejemplo, de cuarentena a comunas del sur. Dijimos que estábamos en contra y que en el fondo era una denuncia nuevamente de este tipo descarado que no tiene cara para estar presentando denuncias en contra de nadie después que él ha quedado en evidencia, ¿no es así?, que fue admirador y quién sabe más de un gobierno absolutamente corrupto como el de Venezuela. A raíz de ese programa, eh, un señor expresó su opinión respecto a que no era necesario seguir perdiendo tiempo, hacer perder, en el fondo perder tiempo en un programa del canal, ni hacer perder tiempo a las personas que estaban viendo hablando de Navarro. En relación a esto quiero decir que en la medida que podamos seguir haciéndolo, vamos a seguir desenmascarando las actividades del senador Navarro, porque él hasta el momento sigue impune y no ha recibido ninguna sanción, ni de parte de sus colegas ni de parte de nadie. Entonces, en lo personal, no considero que dar a conocer estas noticias a la comunidad de este canal, por ejemplo, dar a conocer que el senador Navarro es un desvergonzado y más encima está presentando un recurso de protección en contra del gobierno, sea perder el tiempo. Yo agradezco enormemente a todos los suscriptores de este canal que siempre me han manifestado sus agradecimientos, porque detrás de cada programa que ustedes ven acá hay un enorme sacrificio, Bueno, etapa superada que siempre trato de aclarar cuando hay una crítica que yo considero infundada en contra del canal. Ahora vamos a pasar al tema de hoy, que se relaciona principalmente con Gabriel Boric. Ustedes saben que Gabriel Boric, el fundador del Frente Autónomo y que actualmente pertenece al Frente Amplio, ¿no es así? Al igual que otros frentistas amplios y al igual que otros personeros de la izquierda, siempre están torpedeando las determinaciones que toma el gobierno, ya sea en el aspecto sanitario como en el aspecto económico. Ahora, Gabriel Boric y el Frente Amplio se están sacando ya de una forma desvergonzada la careta y quieren convertirnos prácticamente en un país bananero absolutamente. El Frente Amplio, frente a la crisis del coronavirus, dice que están proponiendo medidas, ellos. El plan del Frente Amplio frente a la crisis sanitaria incluye la nacionalización parcial de las grandes empresas. Es decir, esta persona está proponiendo en el fondo nacionalizar las grandes empresas y que los pocos inversionistas que aún quedan en nuestro país salgan arrancando este país, se lleven todos los capitales y aún más acrecenten la crisis económica que estamos viviendo actualmente en nuestro país y la crisis económica que se viene en vías de la reactivación económica que va a tener que producirse, no es así, después de que acabe la pandemia y que vamos a necesitar todos los capitales de todos los inversionistas que sea posible para reactivar la economía de nuestro país. Pero él está proponiendo con su Frente Amplio las mismas medidas, por ejemplo, que se aplicaron en Venezuela por el sistema social comunista que impera en Venezuela, de nacionalizar. Entonces ellos quieren nacionalizar y las grandes empresas, pero ellos le ponen entre comillas nacionalizar parcialmente las grandes empresas. Todos sabemos lo mentiroso que son estos tipos y que al decir nacionalizar parcialmente las grandes empresas, en el fondo están queriendo meter solamente un caballo de Troya para lograr la nacionalización completa de las empresas y que nos encaminemos a una fuga absoluta de inversionistas en nuestro país, lo que se va a traducir en que nos vamos a quedar en el futuro comiendo solamente los recursos que actualmente hay en nuestro país. Mira, creerle a un comunista, vaya, es de tonto o de una persona que no sabe lo que es el comunismo o no piensa. No se van a generar nuevas inversiones, no van a llegar nuevos capitales si se logra imponer este planteamiento que está proponiendo el Frente Amplio
a través en este caso de Gabriel Boric, que se vistió de un gran economista y empezó a explicar todas estas artimañas que ellos pretenden imponer en nuestro país. Ahora, una de las cosas que en realidad son realmente muy abominables, que realmente producen una adversión, es que esta gente está diciendo que tras analizar el plan económico que recientemente lanzó el presidente Sebastián Piñera para mitigar los efectos económicos de la infección sanitaria mundial, el Frente Amplio decidieron elaborar su propio paquete de medidas. Es decir, imagínense ustedes qué medidas económicas o qué paquete de visión económica puede elaborar un partido como el Frente Amplio, que admira, por ejemplo, a regímenes como Cuba y como Venezuela. Es decir, de ahí obviamente nada bueno va a salir, no es así. Y una de las alternativas que ellos proponen es la nacionalización parcial de las grandes empresas, es decir, apoderarse en el fondo de las grandes empresas y de esta forma permitir o promover que los grandes inversionistas se vayan de este país y dejen simplemente a Chile solo. Es decir, el escenario que propone el Frente Amplio es que una vez que haya terminado, en el fondo, la crisis sanitaria mundial, específicamente en nuestro país, que nos empecemos a comer los recursos que tenemos acá adentro. Porque ustedes comprenderán, y cualquier persona comprenderá, que si ellos realizan esta iniciativa de empezar a nacionalizar lo que ellos dicen parcialmente las grandes empresas, pero que obviamente es el caballo de Troya y las quieren nacionalizar absolutamente todas, todos los inversionistas, y se va a producir una fuga absoluta de los capitales que pueden invertir y que pueden sacarnos adelante, efectivamente, cuando haya terminado esta emergencia sanitaria. Cuando haya terminado esta emergencia sanitaria, vamos a necesitar de todos los inversionistas, de todas las personas, de los grandes inversionistas, de la gente que invierte en empresas de diferente forma para generar empleo. Los vamos a necesitar a todos. Pero con esta visión del Frente Amplio, toda esa gente se va a ir de nuestro país y nos vamos a quedar como se quedan normalmente las economías socialistas solas, comiéndose lo que hay en ese momento hasta que no quede nada, es decir, depredando como langostas. Ahora, acá viene lo más patético, ¿no es así? Según explicaron en un comunicado, es importante que cualquier inyección de recursos a grandes empresas que venga de la mano de la nacionalización parcial de esta, como se está proponiendo en diferentes países, y ellos dicen que en diferentes países de Europa, no sé, pero hay un mundo de diferencia. Finalmente, lo que les decía que resulta bastante patético es lo siguiente. Ahora, otro descaro que ha tenido en este caso el Gabriel Boric al explicar todas estas medidas que ellos están proponiendo y que no tienen ninguna base, no es así, para proponer esto porque ellos representan a sistemas absolutamente fracasados económicamente en todo el mundo. Él dice, porque no es justo que los trabajadores paguen el costo de esta crisis, en el fondo económica generada por esta pandemia. Entonces aquí es cuando uno dice, a ver, primero empecemos a separar. Hay una crisis económica y laboral en este país generada antes de la crisis sanitaria. La crisis sanitaria empezó a causar sus efectos en marzo, podríamos decir. Pero la crisis más potente que viene atrás y que se transformó en la destrucción de cientos, de miles de empleos de los trabajadores que él ahora dice que no tienen por qué pagar. Él ahora dice que los trabajadores comunes y corrientes no tienen por qué pagar las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. Siendo que del 18 de octubre, el 18 de octubre, cuando se realizaron los ataques violentos a toda la infraestructura pública y privada de nuestro país, que se tradujo en que cientos de miles de trabajadores quedaran sin su trabajo. Los trabajadores más humildes quedaron sin su trabajo. La gente que trabajaba en el comercio quedó sin su trabajo. Más de 100 supermercados fueron destruidos, saqueados y quemados. Y en esos supermercados trabajaban cientos de miles de personas. En los moles también trabajaban cientos de miles de personas y no pudieron abrir sus puertas en esos momentos.
centenares, decenas y miles de pequeñas empresas fueron destruidas por la crisis de la delincuencia, por el estallido de la delincuencia que se generó el 18 de octubre y que fue promovido por organismos políticos como el Frente Amplio. Recordemos que Gabriel Boric, él andaba allí en la plaza del General Baqueano encarando a los militares cuando estos estaban tratando de poner orden. Entonces, ellos no se preocuparon en ese momento por la cantidad enorme de trabajadores que estaba pagando las consecuencias de esa revolución que ellos estaban generando. Solamente en el sector construcción, a diciembre del año pasado se habían perdido más de 165.000 puestos de trabajo. Los vecinos de San Borja habían convertido su vida en una miseria. Los amenazaban con destruir, no podían salir a trabajar. Eran gente de trabajo y son gente de trabajo. Los 165.000 desempleados que ya se registraban en el mundo de la construcción a diciembre del año pasado eran personas y son personas de trabajo. Y acá todavía no empezaba la crisis sanitaria. Y ahora ellos, encabezados por Gabriel Boric, dicen tener la receta para que la gente común y corriente no pague las consecuencias económicas de lo que está pasando en el país. ¿Con qué cara? Siendo que destruyeron el país a partir del 18 de octubre y dejaron a cientos de miles de chilenos sin trabajo. Quemaron estaciones y metros. Dejaron a cientos de miles de personas sin un medio de movilización. Esos son trabajadores comunes y corrientes. La gente que perdió sus pequeñas empresas, sus microempresas, también para ellos significaba sustento de su familia. Y eran trabajadores como los que ahora quiere defender Gabriel Boric. Más de 100, aproximadamente 165 supermercados fueron saqueados y quemados, dejando a cientos de miles de trabajadores chilenos, a gente común y corriente, a trabajadores comunes como los que Gabriel Boric dice ahora que quiere proteger, los dejaron ya hace más de 4 meses sin trabajo. Esto pasó el 18 de octubre en adelante. Al 18 de noviembre, de diciembre, de enero, de febrero, cuando se empezaron a notar los efectos de la crisis sanitaria, ya habían chilenos que hace 4 meses estaban sin trabajo, que hace 4 meses ya habían perdido sus fuentes laborales y el país había caído en un caos económico total, y no solamente en un caos económico, sino que en un caos de delincuencia donde nadie podía salir a la calle. El PIB ya se estaba proyectando que se iba al suelo y resulta que ahora estos tipos se cuelgan y usan el tema de la crisis sanitaria mundial como un salvavidas prácticamente para empezar a quedar como héroes y a ellos empezar a proponer medidas económicas que pueden solucionar los problemas que se van a enfrentar en el futuro. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara personas como Gabriel Boric vienen a tratar de darle la receta a este país después de haber participado en toda esta parafernaria que intentó destruir a nuestro país y que intentó sacar al presidente de la República elegido democráticamente del poder? No tienen caras y sus propuestas económicas no van en el sentido correcto. No puede ser ir en el sentido correcto, tratar de provocar la estampida de los inversionistas de Chile al nacionalizar al más puro sistema bananero las grandes empresas de nuestro país, por ejemplo, haciendo que los grandes capitales y que los inversionistas que van a ser necesarios para reactivar económicamente nuestro país cuando la crisis sanitaria haya terminado, salgan arrancando. Con esas medidas que ustedes quieren imponer, ustedes no tienen cara para decir que están preocupados porque los trabajadores no paguen las consecuencias, porque durante 4 meses los trabajadores más humildes de este país han pagado las consecuencias y ustedes han amparado esa violencia. Queridos patriotas, hasta acá el programa de hoy. Que viva Dios Todopoderoso, que nos siga acompañando Dios Todopoderoso, que viva la patria chilena hoy y siempre.